Chavales, vamos allá con este problema de campo gravitatorio que cayó en julio de 2024. Nos dicen que nuestra galaxia vecina, Andrómeda, tiene una masa de 1,5 veces la masa de la Vía Láctea. A escala galáctica ambas se pueden considerar como masas puntuales. Y nos piden que justifiquemos razonadamente si existe algún punto entre la galaxia donde el campo gravitatorio originado sea cero, sea nulo. En caso afirmativo, determine la relación entre la distancia de ese punto a cada galaxia. Y después nos hacen una pregunta sobre el potencial gravitatorio. Bueno, vamos a empezar por la primera. Evidentemente, en algún punto entre esas dos galaxias, el módulo de los campos gravitatorios será igual. Evidentemente, la dirección, como las fuerzas gravitatorias son atractivas, cualquier masa que pongamos aquí en medio, pues será atraída tanto por la galaxia Andrómeda como por la Vía Láctea. Así que en algún punto aquí entre medias, dependiendo de la masa de ambas, pues ambos módulos serán iguales y por tanto ahí en ese punto no habrá campo gravitatorio. Bien, bueno, esa sería la distancia. No nos hablan de distancia, pero tenemos que calcularla. Por tanto, ponemos que la distancia entre ellas sería d, y por tanto la distancia de ese punto donde el campo sería 0 a la Vía Láctea sería x. Por tanto, si la distancia total es d y la distancia desde ese punto a la Vía Láctea es x, la distancia de Andrómeda sería d menos x. Solo nos quedaría igualar los módulos de los campos. Como ya sabemos que los vectores serían iguales, pero de sentido opuesto, ¿no? Pues trabajamos solo con los módulos. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es poner la fórmula del campo gravitatorio y sustituir la masa por la equivalencia que nos dan, que nos dicen que la masa de Andrómeda es igual a 1,5 la de masa de la Vía Láctea, lo sustituimos aquí, y abajo en la R pues sustituimos las distancias al punto en lo que queremos calcularlo. En este caso la distancia de Andrómeda sería d menos x, como hemos visto, y la distancia de la Vía Láctea x. Evidentemente ambas elevadas al cuadrado, como así nos dice la ecuación de campo gravitatorio. A partir de ahí empezamos a tachar cosas, tachamos la G, tachamos la masa de la Vía Láctea y nos quedaría esta sencilla ecuación que si seguimos trabajándola, pues haciendo raíces, pues llegaríamos a que la relación entre la distancia d y x sería raíz de 1,5 más 1. Este sería el punto donde pues la distancia, el campo gravitatorio sería 0. Después nos hacen una pregunta sobre si se anula el potencial gravitatorio en algún punto entre la galaxia. Bueno, y la respuesta evidentemente es que no, porque el potencial gravitatorio, al ser un escalar, pues no se anula en ningún punto. El potencial de una que provoca una masa siempre es negativo. Por tanto, en cualquier punto, tanto de un punto entre la línea que une las dos galaxias como en cualquier punto, no solo en esa línea, pues aplicando el principio de superposición, cada galaxia nos crearía un potencial y habría que sumar esos dos potenciales. Pero claro, como los dos potenciales siempre serían negativos, nunca se anularían y bueno, pues nunca el potencial gravitatorio, en este caso, siempre en el caso de las masas, nunca se anula. Bien, pasamos al ejercicio B, en el que nos dicen que tenemos una masa de 3 kilos en el punto A, 0 menos 2, y otra de 2 kilos en el punto 3 menos 0. En el ejercicio B1 me piden el campo gravitatorio en el origen de coordenadas, y en el 2 el potencial gravitatorio también en el origen de coordenadas. Bueno, un ejercicio sencillo, puesto que vemos que los vectores unitarios de ambos campos son muy sencillos, muy fáciles, no hace falta calcular ángulos ni nada, porque vemos que este está sobre el eje de las X, por tanto daría un vector unitario Y, y este está sobre el eje de las Y, por tanto es un vector unitario J. Lo que pasa es que como va hacia abajo es un vector unitario menos J. Aquí tenemos el vector unitario menos J. A partir de ahí lo único que tendríamos que hacer es calcular el campo gravitatorio introduciendo la masa de A y la distancia desde el punto en el que lo queremos calcular hasta esa masa, y haciendo el sencillo cálculo tendríamos que el campo gravitatorio que provoca en el origen de coordenadas la masa A sería menos 5 por 10 a menos 11 J newton partido de kilo. Este menos, como digo, viene del vector unitario. Este menos viene del vector unitario. De igual manera, calculamos el campo de B, sabiendo que el vector unitario es más I, y pues ya está. Pues de la misma manera tenemos 1,48 por 10 a menos 11 I. Por tanto, el campo gravitatorio en el eje de coordenadas, en el origen de coordenadas, pues sería 1,48 por 10 a la menos 11i menos 5 por 10 a la menos 11 j.
En el ejercicio B2 me preguntan por el potencial gravitatorio en el origen de coordenadas. Bueno, pues tendríamos que aplicar el principio de superposición, es decir, para calcular el potencial aquí en el origen de coordenadas, pues tendremos que calcular el potencial que me provoca aquí A y también en el que me provoca B. Pues simplemente sustituyendo los datos en la fórmula de potencial, pues tendríamos que sale menos 1,45 por 10 elevado a la menos 10 julios partido de kilo. Muy bien, por aquí os dejo un enlace para suscribiros al canal y también una lista de reproducción de otros problemas de campo gravitatorio. Un saludo.